Ahora vamos a ver cada una de esas divisiones, de esas estructuras que forman parte de la planificación del entrenamiento y empezamos por la menor de todas, ¿vale? Que es la sesión, y dentro de la sesión cómo voy a organizar las tareas de tal forma que me sirvan para conseguir los objetivos que me he marcado tanto dentro de esa sesión como dentro del microciclo como dentro del mesociclo en el que estamos. Bueno, es evidente que el objetivo de la sesión va a ser organizar los ejercicios a realizar para alcanzar esos objetivos, y estos irán en relación a las otras sesiones que van a formar el ciclo mayor, que lo hemos denominado, como hemos dicho antes, el microciclo. Las sesiones las podemos clasificar desde distintos ámbitos, ¿vale? Por un lado, tenemos según el tipo de tarea. Y según ese tipo de tarea podemos encontrarnos con sesiones de aprendizaje y perfección técnica, que es donde fundamentalmente nos centramos en aprender nuevos elementos técnicos para poder incorporarlos a la formación del deportista. Evidentemente, cuando nosotros hacemos una una sesión de aprendizaje y perfección técnica, los niveles de fatiga del sujeto deben ser muy bajos, porque de lo contrario esa fatiga no permitirá que el deportista asimile las capacidades coordinativas que necesitamos para el aprendizaje de esa perfección técnica. Por otro lado, otro tipo de tarea puede ser de entrenamiento. Evidentemente esta es un poco más general, y en el objetivo de estas tareas será desarrollar capacidades condicionales del sujeto, es decir, someterlo a cargas importantes o relativamente importantes en función del periodo de la temporada en que nos encontremos, para que consiga mejorar esas capacidades condicionales que hemos visto en el tema 3. Y por último, también pueden ser sesiones de valoración, es decir, test en los que vamos a medir, valorar distintas capacidades del sujeto para poder modificar las cargas de entrenamiento en función de esos resultados. Es decir, nos sirven para comprobar el nivel o cómo hemos alcanzado los objetivos que nos vamos marcando en las distintas etapas de la planificación del entrenamiento. Otra forma de organizar las sesiones es según la magnitud de la carga. Como hemos dicho, si lo que pretendemos es mejorar la capacidad condicional del sujeto, deberemos saber modular las cargas de trabajo en cada una de las sesiones de tal manera que consigamos la supercompensación y la mejora de las capacidades condicionales del deportista. Existen varios niveles de carga dentro de las sesiones de trabajo que programamos. Fundamentalmente se dividen en carga extrema, donde el tiempo de recuperación será de más de 72 horas, y eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de nuestra planificación. Una magnitud de la carga grande, que estará la recuperación entre 48 y 72 horas. Una magnitud de carga importante, que estará entre 24 y 48 horas. Una carga media entre 12 y 24 horas, y cuando aplicamos una carga pequeña, la recuperación será de menos de 12 horas. En función de esa magnitud que acabamos de ver, pues también podemos establecer una clasificación de las sesiones, ¿vale? Por un lado, podemos tener sesiones de desarrollo. Es decir, son sesiones con cargas extremas, grandes e importantes, acordaos de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, cuyo principal objetivo va a ser incidir sobre el organismo para que tras la fase de supercompensación y tras el descanso adecuado pase a un mayor nivel de rendimiento. Luego tenemos sesiones de mantenimiento. En ellas se suelen aplicar como continuación de estas de desarrollo, y son sesiones con ejercicios realizados a altas intensidades, siempre dependiendo del tipo de deporte, pero con volúmenes pequeños que eviten fuertes acúmulos de fatigas. Aquí se utilizarán cargas de magnitud importante y media. Y por último tenemos las sesiones de recuperación. Estas sesiones van a facilitar la recuperación del sujeto después de un periodo de fuerte trabajo, y va a permitir pasar
tras esa recuperación a un nivel de entrenamiento más elevado y en condiciones óptimas. Os recuerdo que ya hemos visto en temas anteriores la importancia de la alternancia de cargas importantes con cargas de mantenimiento y regenerativas. ¿Aquí qué tipo de cargas se emplearán? Pues fundamentalmente de magnitud media y de magnitud pequeña. Y una última forma de clasificar las sesiones sería en función de la orientación del contenido. Y en base a ese contenido podríamos tener, por un lado, las sesiones de tipo selectivo, donde la mayor parte de los ejercicios van a ir dirigidos al desarrollo de una cualidad o a lo sumo dos. Por ejemplo, una sesión dirigida al desarrollo de la resistencia aeróbica como objetivo fundamental a nivel fisiológico. También, por ejemplo, dentro del fútbol podemos hacer hincapié en una sesión donde incidamos en la potencia aeróbica, ¿vale? Un poco más específico del tipo de esfuerzos que requiere un futbolista. Otro tipo de contenidos serían las sesiones complejas, donde aquí lo que hacemos es trabajar distintas funciones, bien de manera simultánea, es decir, todas a la vez, o de manera consecutiva, una detrás de otra. Por lo que debemos tener en cuenta los efectos del trabajo de unas cargas con respecto al trabajo de otras. Por ejemplo, ¿podemos trabajar fuerza y resistencia en una misma sesión? Sí, pero os recuerdo lo que ya vimos en temas anteriores. ¿Cuál es la que tengo que trabajar primero para que la fatiga que genera unas y otras no interfieran en la que va en segundo lugar? Y por último, también tenemos las sesiones suplementarias, que estas suelen dirigirse a la mejora de algún ejercicio técnico o a determinados grupos musculares que afecten alguna capacidad física determinante del deporte en sí. Por ejemplo, en fútbol utilizamos sesiones de fuerza compensatoria en los grupos musculares que no intervienen directamente en el desarrollo de nuestro deporte, pero que si no se tienen en cuenta pueden ser fuente de lesiones continuas por parte del deportista. ¿Y cómo vamos a estructurar la sesión? Pues la sesión se divide fundamentalmente en tres partes. Por un lado tenemos la parte introductoria, donde englobamos el calentamiento, el cual va a variar en función de la tarea principal de la sesión. Es muy importante que no se hagan calentamientos de forma estándar y por hacer. Fijaros lo importante que puede llegar a ser que el calentamiento prepare para la tarea y no de forma homogénea hacer siempre el mismo calentamiento independientemente de la tarea que venga a continuación. Y este calentamiento siempre va a constar de dos partes. Por un lado tenemos un calentamiento general de aproximadamente de 5 a 10 minutos de duración y que se realizará con una intensidad media y estará enfocado a preparar todos los sistemas del organismo para soportar la carga intensa que va a venir a continuación. Y otra parte del calentamiento es el específico, cuya duración es un poco mayor, de 15 a 20 minutos, incluso a veces es un poco más largo. Por ejemplo, si vamos a hacer una sesión de valoración, es decir, van a hacer un test, pues necesitamos que el deportista esté en perfectas condiciones para poder hacerlo a alta intensidad. Bien, pues este tipo de calentamiento se va a hacer a intensidad media, aunque puede ser un poco más alta si la parte de la sesión es de entrenamiento de capacidades físicas o de valoración. Evidentemente el calentamiento específico no puede generar fatiga porque entonces va a condicionar al resto de la sesión de entrenamiento. La segunda parte en que dividimos la sesión es la parte principal. En la parte principal va a estar condicionado por la estructura del entrenamiento y en función del microciclo y el mesociclo en el que nos encontremos, pues esa parte principal tendrá un contenido o tendrá otro. La selección de ejercicios pues va a depender también del tipo de material disponible, de instalaciones. Evidentemente nosotros contamos con unos medios y nuestro entrenamiento, la parte principal donde busquemos los objetivos de la sesión, va a estar en función de esos medios que disponemos para poder conseguir esos objetivos. Los ejercicios se suelen dividir o llamar en ejercicios principales, que se realizan en combinación en función de los objetivos que mantenemos dentro de la sesión, y luego una serie de ejercicios secundarios que van a servir para recuperar o para preparar una tarea extra.
fundamentalmente van a ser los principales los que ocupen la mayor parte de esta parte principal de la sesión. Las sesiones que combinan ambos tipos de ejercicios, es decir, tanto principales como secundarios, van a ayudar a retrasar la aparición de la fatiga y evidentemente elevan la carga total. Es decir, si vamos alternando dos ejercicios principales con una intensidad elevada y con algún ejercicio secundario que nos sirva para recuperarnos, esto va a hacer que la aparición de la fatiga se retrase lo máximo posible. Y por último, dentro de la sesión tenemos la parte de conclusión. Aquí esta parte la utilizamos para varios aspectos, como es el resumen y comentario de la sesión, facilitación de feedback emocional, regeneración de sistemas energéticos. Bueno, hay autores que también introducen aquí el apartado de estiramientos, de movilidad, de flexibilidad, de recuperación Pero sobre todo es importante que nos sirva un poco para que el deportista reflexione sobre lo que ha trabajado. ¿Vale? No solamente el deportista se tiene que limitar a recibir los entrenamientos y no reflexionar sobre ellos, porque en ocasiones no sabemos qué parte del entrenamiento ha asimilado con mayor fluidez o cómo se ha sentido con la aplicación de las cargas que a las que acaba de ser sometido.